recibir a nuestra doctora, la doctora Gabriela Zapata. Ella es especialista en cirugía bariátrica y para nosotros siempre es un gusto tenerla acá porque conoce muchísimo acerca de este tema. Ella sabe cómo podemos abordar los distintos temas y además darnos soluciones, que es lo más importante. ¿Cómo está, doctora? Iris, buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí en Doctor TV y sobre todo para hablar de un tema interesantísimo que son los cálculos a la vesícula o cálculos biliares. Exactamente, cálculos biliares. ¿Qué son estos cálculos? ¿Por qué la gente dice que son dolorosos, que uno puede tener así un dolor tan extremo que podría llegar a quedar inconsciente? Bueno, estos un poco más son los cálculos ureterales o los cálculos renales, los que duelen muchísimo y que está considerado realmente dentro de los 3 dolores más importantes, junto con el parto y el dolor de muela, aunque no parecería, pero las muelas también tienen un dolor súper fuerte en las personas. Pero los cálculos biliares sí pueden generar desde una sensación de malestar, como constipación, sensación de gases, de me cayó un poco mal la comida, hasta dolor. Generalmente empieza en esta zona o puede irse directamente hacia el lado derecho, irradiado al brazo o a la escápula. Esos son los cálculos biliares. ¿Por qué se presentan, Doc? Bueno, nosotros tenemos la vesícula, que es un órgano que se encuentra detrás del hígado en forma de pera. Entonces, en esta vesícula nosotros acumulamos todo lo que son las sales biliares o los jugos biliares que produce el hígado. Y a veces nosotros tenemos un cambio en la composición. Es decir, para que la bilis tenga un estado líquido completamente, necesitamos que tenga la misma o cierta concentración de colesterol, de sales biliares, de glicerol, de los componentes de las que está hecha. El momento, imaginémonos esto como un triángulo. ¿Ya? Si es que tengo más colesterol, entonces el triángulo cambia de forma. Y al cambiar de forma hace que se precipite y se empiezan a formar los cálculos biliares. ¿Qué tipos de cálculos existen? Bueno, tenemos varios tipos de cálculos. El más común o los más comunes son los cálculos de colesterol. Existen otros que se dan por aumento de bilirrubinas o cuando los pacientes tienen cálculos negros que se llaman cálculos marrones, a veces por enfermedades hematológicas, pero lo más común son los cálculos de colesterol que se dan precisamente por aumentos y por pérdidas de peso en periodos de tiempo cortos generalmente o en muchas que son de manera repetitiva a lo largo de la vida de un paciente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo que favorecen a que aparezcan este tipo de cálculos? Nosotros podemos decir que hay 4 factores de riesgo fundamentales. Primero, el sexo femenino. Las mujeres tienen más posibilidad de tener cálculos biliares. El segundo, los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. El acúmulo de grasa y estos cambios a nivel de la composición de bilis hace que el paciente tenga una posibilidad mayor. El tercero son personas que están alrededor de los 40 años. Y bueno, se habla del tema de mujeres en edad fértil. Doc, muchas personas dicen no presento síntomas, simplemente aparecieron estos cálculos y fui asintomático. ¿Cuándo dan molestias los cálculos? Los cálculos dan molestias cuando, para mala suerte del paciente, si es que esta es la perita de la que hablábamos y este es el conducto por el que tiene que salir la bilis, un cálculo se queda ahí obstruido. Entonces pensemos en una manguera que nosotros pisamos y la manguera no puede pasar el agua. Entonces en este caso la vesícula se contrae, se contrae, se contrae tratando de quitar este cálculo y eso es lo que genera dolor. Si el cálculo se mueve, pasa el dolor, le dio un cólico biliar. Si el cálculo se queda atascado en esa zona, la vesícula empieza a inflamarse y le da una colecistitis, que se llama. Y en caso de que pase a través del conducto y el cálculo se quede en alguna de estas zonas tapando, le da una coledocolitiasis y los pacientes se ponen como amarillitos. Ahora, justamente eso, la gente se pregunta qué síntomas voy a presentar o cómo me voy a dar cuenta que tengo cálculos en la vesícula. Hay muchas personas que tienen cálculos de la vesícula y como tú muy bien dijiste, son asintomáticos. Estos pacientes realmente pueden vivir con los cálculos sin ningún problema. El momento que un paciente tiene ya un cólico biliar que puede presentarse desde un dolor que empieza a nivel de esta zona como alta del estómago, la boca del estómago que se dice comúnmente, que se va hacia el lado derecho, que se irradia el brazo, se irradia la escápula o hacia la parte posterior, nosotros podemos pensar, se acompaña a veces de náusea, puede tener esta sensación como de no digerir bien la comida o llenarse de gases. A veces no son dolores propios como tal, pero todos estos síntomas como dispepsias o malestares podrían relacionarse, más si están en esta zona y generan dolor como un cólico. Como el cólico menstrual que tenemos, más o menos así, un dolor que está ahí, aumenta, disminuye, hasta que si pasa, se quita el cálculo, entonces puede ceder o hacerse más fuerte. ¿Siempre se opera o en qué caso se debe operar? Todos los pacientes que han tenido un cólico tienen que operarse. Porque el riesgo de no operar un paciente que ha tenido cólicos ya es que en algún momento pueda tener alguna complicación. Aquí viene la pregunta del millón, porque siempre lo relacionamos con el tema de obesidad. ¿Qué relación existe entre los cálculos biliares y la obesidad?
Bueno, los pacientes que tienen obesidad generalmente son pacientes que tienen un poco alterada la concentración de grasa a nivel general en su cuerpo. Entonces tienden a tener un poco más de cálculos y muchas veces por estas dietas. Yo creo que todos los pacientes que padecen obesidad han tenido en algún momento o varias veces en su vida estas dietas rápidas o dietas para bajar de peso porque lógicamente se preocupan por su salud. Entonces este cambio o este aumento y pérdida de peso continuo hace que estos cálculos empiecen a formarse. Podemos ver, por ejemplo, en nuestros órganos cubiertos de grasa, Doc. ¿Es frecuente eso? La verdad es que es muy frecuente, incluso en pacientes que son delgados, se puede ver que tienen una gran concentración de grasa. Por eso, como hemos dicho siempre, es súper importante la concentración de grasa en el cuerpo, no tanto como el peso, porque un paciente puede tener un peso súper alto, pero tener una gran cantidad de músculo, y un paciente puede ser no tan pesado, pero posiblemente tener una concentración de grasa grande, tener un hígado lleno. Existen pacientes incluso que tienen toda la vesícula cubierta de grasa. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Entonces, no es lo mismo el tratamiento en un paciente que tiene menos concentración de grasa en su cuerpo que un paciente que tiene una alta concentración de grasa. Si nosotros pudiéramos ejemplificarlo, verlo aquí, ¿dónde está ubicado justamente la vesícula y qué es lo que se hace cuando se opera? Ese es un tema que les voy a adelantar. La próxima semana, la Doc opera constantemente. Hay que decirlo, ella siempre está en el quirófano y creo que ahí está su experticia. Y nos va a presentar casos reales para que ustedes justamente identifiquen estos casos y sepan lo importante de hacer esta medicina preventiva. Si vemos aquí, ¿cómo lo podemos identificar, doctora? Entonces, bueno, este es el hígado, este órgano que está justo aquí, y la vesícula biliar está en esta zona del hígado, justo por detrás. Entonces, generalmente lo que los pacientes tienen es dolor en esta zona, que se va hacia este lado, puede irse a la escápula o hacia el brazo derecho. Entonces, esos son los dolores que hay que tener un poco atención para pensar en cólicos biliares. Si no hacemos la cirugía o si no le prestamos atención a este cólico, ¿qué puede pasar? A ver, existen varias complicaciones. La primera es que el paciente puede quedarse tapada la vesícula y que se inflame. Entonces, la membrana o la pared de la vesícula empieza a inflamarse porque lucha. Y como no puede sacar el cálculo, entonces se engrosa. Y nosotros tenemos un órgano que hemos hablado, que es el epiplon, que es como un delantal que cubre todos los órganos, que como que se pega este proceso inflamatorio y perdemos un poco la arquitectura y la anatomía que tenemos normalmente, porque no es lo mismo operar a un paciente con una vesícula que no está inflamada, con una anatomía normal, que un paciente que tiene toda la vesícula inflamada, el epiplon pegado, que hay que liberar adherencias. Ya la anatomía no es la misma y el paciente, lógicamente, puede exponerse a una complicación. Eso en primera. La segunda puede ser un paciente que pase un cálculo chiquito y que le produzca una coledocolitiasis, es decir, que se quede obstruido el conducto por el que debe pasar la bilis y el paciente empieza a ponerse amarillo y puede infectarse, porque esto si es que no pasa, entonces le da fiebre y genera una infección que puede ser grave. La tercera puede ser que le dé pancreatitis, que el cálculo que pasó llegue abajo y como cerca, a veces sale en el mismo sitio o muy cerquita donde llega el conducto a la vesícula, se inflame también el páncreas y entonces, claro, al tener una pancreatitis, el paciente tiene que resolver la pancreatitis para operarse la vesícula. Importantísimo lo que nos acaba de comentar hoy día la doctora. Me encanta que esté en el programa, doctora, así que la próxima semana no sabe la curiosidad que tengo por ver ese caso de la vida real y sobre todo conocer cómo son los cálculos. Sí, les voy a traer unos cálculos para que puedan ver y les voy a traer algunas imágenes de cirugía reales para que ustedes puedan ver la diferencia. Un paciente que tiene obesidad, un paciente que se operó de una cirugía bariátrica ya bajado de peso y un paciente posiblemente normal que no ha tenido ningún proceso de obesidad, pero con una vesícula inflamada versus una vesícula no inflamada. Muchísimas gracias, doctora. Y ya que tenemos aquí a nuestra experta, quiero hablarles también de la experiencia de la doctora Zapata. Ustedes saben que tiene más de 15 años de experiencia y como les digo, estar en el quirófano permanentemente, conocer a los pacientes, tener esa historia clínica es lo que marca la diferencia. Te invito a que tomes nota del número de teléfono que aparece en pantalla, de sus redes sociales para que agendes ahora mismo una cita y de esa manera puedas resolver todas las dudas. Ese miedo que tienes a una cirugía puede ser despejado gracias a una buena experta. Como te decía, la doctora Zapata tiene experiencia en el manejo de pacientes bariátricos. Además, ella se perfila como una de las mejores cirujanas especializadas en cirugía bariátrica y metabólica. Ella está convencida de que la única forma de servir y hacer honor a su juramento hipocrático es la excelencia clínica y el trato humano centrado en el paciente. Atiende a nivel nacional con convenios en hospitales y clínicas de renombre ofreciendo tratamientos integrales para que tú te sientas seguro. Así que llama al número de teléfono que aparece en pantalla y por supuesto visita su página web y también las redes sociales.